Bienvenidos. Ecuador es uno de los países que más impuestos ha generado a sus habitantes. Es la crítica que desde la oposición se ha escuchado con fuerza en las últimas semanas. Las dificultades económicas y la recesión serían la causa para mantener estos niveles impositivos tan altos. Este tema, la recuperación económica y los préstamos externos para salir de la recesión, serán los temas que conversaremos con Patricio Rivera, ministro coordinador de la política económica, que nos acompaña ya en este espacio. Señor ministro, buenos días. Usted ha escuchado la crítica de la oposición, el tema impositivo, el nivel de impuestos tan altos que existiría en el país, y a propósito de aquello y también de la pre-campaña se habla incluso de que una de las ofertas sería bajar los impuestos en Ecuador para 2017. Bienvenido. Buenos días a todas y todos. Algunas cifras. Ecuador se encuentra debajo del promedio de la presión tributaria, es decir, de los ingresos sobre el PIB, ingresos tributarios sobre el PIB. Cifras más o menos. Para 2015 nosotros tuvimos una presión tributaria en Ecuador del 15.6%, casi el 16%. El promedio en la región es del 19%. Entonces, quien le está diciendo que Ecuador cobra muchos impuestos, que cobra demasiados impuestos, está mintiendo. Es un discurso básicamente para legitimar ¿qué es esto? Que son las propuestas de la derecha, donde tratan de convencernos de que es necesario bajar impuestos. En este librito que se llama Consenso Ecuador, que yo digo que se parece más al consenso de Washington porque es revivir el neoliberalismo. Son las propuestas de los empresarios. Son las propuestas de algunos analistas, auspiciadas obviamente por los empresarios. Aquí se encuentra Cordes, aquí se encuentra Mauricio Pozo, aquí se encuentra el pupilo de Guillermo Lasso, el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, aquí se encuentran diferentes actores políticos. Básicamente lo que proponen en materia económica son tres cosas: menos impuestos para los más ricos, menos impuestos para Guillermo Lasso, por ejemplo, más impuestos para la clase media, menos derechos laborales, precarización laboral, y además, digamos, de todo esto, volver al redil del Fondo Monetario con los típicos paquetazos. Ahora, proponer tener menos impuestos en el Ecuador no suena nada mal, es decir, a cualquiera nos podría interesar y cualquier ciudadano que nos escuche va a decir yo estoy de acuerdo con esta propuesta. A ver, con absoluta claridad, en la página 64 de este libro se habla básicamente, este es el pupilo de Guillermo Lasso, Pablo Arosemena, donde se propone básicamente una tasa plana de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que ricos y pobres paguen igual. Es decir, todos el mismo nivel impositivo. Con esta propuesta Guillermo Lasso pagaría menos de la mitad de impuesto a la renta de lo que paga hoy. Pero por otro lado, también se propone eliminar las deducciones y las exenciones en impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir eso? Que los ecuatorianos de clase media que se deducen los gastos de alimentación, de vivienda, de salud, etcétera, ya no van a poder deducirlos si es que esta propuesta pasara. Como resultado de eso, la clase media pagaría 546 millones de dólares adicionales. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Menos impuestos para Guillermo Lasso, más impuestos para la clase media. ¿Pero por qué habla usted de Guillermo Lasso? ¿No es Guillermo Lasso hace alguna propuesta en ese libro? Es, como le digo, el pupilo de Guillermo Lasso, Pablo Arosemena, militante de Creo, de las personas que hacen este tipo de propuestas. Ahora, la idea sería entonces reducir los impuestos, pero hacerlo para toda la población sin excepción. Hay que ser absolutamente responsables y no demagógicos sobre estos temas. Una propuesta de este tipo, como la que está en este libro, puede costar más de 2.400 millones. Más de 2.400 millones quiere decir menos escuelas, menos hospitales, menos infraestructura, menos derechos para la gente pobre. Pero también nos están diciendo algo que es terrible. Aquí nos dicen, en materia laboral, que se limite el excesivo proteccionismo para las mujeres embarazadas, para los discapacitados, para las personas en actividad sindical, para las personas de los grupos LGBTI, para los adultos mayores. ¿En la práctica qué significaría? Precarización laboral. Nos están diciendo que quieren votar más fácilmente a una mujer embarazada. Es un retroceso en términos de propuesta de lo que deben ser los derechos laborales terrible. Pero ¿por qué este sector empresarial que ha elaborado estas propuestas precisamente para que sean discutidas en esta pre-campaña electoral estaría pensando en hacer eso si es que ellos necesitan de la mano de obra precisamente para producir? Lo que está detrás de esto es básicamente una disputa por retornar a tener las canonjías o los privilegios que ciertos sectores tenían antes. Con una propuesta de este tipo, las tres personas con más ingresos en el Ecuador, las tres personas más ricas del Ecuador, pagarían 2.400.000 dólares menos en impuesto a la renta. Eso es lo que está detrás de esto. Cargarle todo el peso a la clase media, a los pobres, en favor
de generar recursos para los más ricos. Desde el otro lado, pero en cambio la propuesta de Alianza País es conservar los impuestos que se tienen, el nivel impositivo actual. Eso es lo que se ha dicho. El candidato a la presidencia, Lenín Moreno, ha hablado incluso de una tregua tributaria que ha sido entendida de esa manera, es decir, conservar los impuestos que hay. Es necesario ser responsables en estos temas. La demagogia no funciona. El garrotazo al estilo neoliberal, como propone en este libro Mauricio Pozo, regresar al redil del Fondo Monetario, regresar a los paquetazos, recuerden que él es el último que firmó una carta de intención, es absolutamente nefasto para el país. Si fuera por cartas de intención ya seríamos el país más desarrollado de la Tierra y no es así. Hay que tener cuidado con este tipo de propuestas. Ahora, pero si es que se le habla a la gente precisamente del tema impositivo, todo el mundo va a estar de acuerdo en reducir impuestos, más allá de cuánto cada persona aporte en la Esto está absolutamente concentrado. Los que se llevan el 80, el 90% de estas rebajas de impuestos propuestas aquí son la gente más rica. Cuando nos hablan, y aquí mucho cuidado, nos están hablando de bajar impuestos, pero en la práctica los únicos a los que se les baja impuestos son a los más ricos. A la clase media se les está subiendo impuestos con esta propuesta. Ahora, ministro, esta no es la única preocupación. Hay otra que también usted habrá escuchado en los últimos días y se habla del excesivo endeudamiento que está teniendo el país. Y le pongo ejemplos, no únicamente endeudamiento externo, sino también interno. Por ejemplo, el Banco Central del Ecuador le prestó al gobierno 4.000 millones de dólares como créditos de liquidez. Lo que se dice, de acuerdo a la lectura, es que el gobierno necesita en este momento alimentarse de plata precisamente a propósito de la campaña para continuar las obras, quedar bien con la población y ganar en 2017. Pero ¿es bueno ese excesivo endeudamiento que se está teniendo como país? A ver, primera cosa, no tenemos un endeudamiento excesivo. Ecuador está dentro de los promedios de América Latina en términos de endeudamiento. El endeudamiento del Ecuador es absolutamente normal. De hecho, hasta el propio Fondo Monetario reconoce que el endeudamiento del Ecuador es bajo y ahí la derecha debería ponerse de acuerdo a ver si van a hacer la peregrinación a Washington y les van a creer en todo el Fondo Monetario. No, hasta el Fondo Monetario reconoce que el endeudamiento de Ecuador es bajo. ¿Hasta qué punto nos vamos a endeudar? Existe normativa dentro de Ecuador, es absolutamente clara, y aquí algo respecto a lo que usted decía del Banco Central. Es normal que los bancos captan, colocan y recuperan los recursos, hacen intermediación financiera. Las entidades financieras intermedian recursos. El Banco Central tiene recursos de los depósitos del sector público dentro del Banco Central y con esos recursos lo que hace es lo normal, lo que ha venido haciendo durante todos estos años, recirculando esa liquidez para que la actividad económica se dinamice. ¿Qué va a pasar con el próximo gobierno, sea cual fuere, con el endeudamiento actual que tenemos? Es absolutamente sostenible, es absolutamente manejable. Hablaba del Fondo Monetario Internacional, ministro. Una última pregunta. El fondo también hablaba de que va a ser imperativo una renegociación de la deuda externa precisamente para evitar estas tasas de interés tan alto producto de la deuda que estamos manteniendo. A ver, es normal dentro de la gestión que vamos permanentemente optimizando financiamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene un préstamo en un banco privado al 11 y el BIES le da al 9, usted puede cambiarse del banco privado al BIES y muchos ecuatorianos lo han hecho. Lo mismo hacen los estados. Conforme va pasando la coyuntura, conforme van mejorando la actividad económica, conforme la coyuntura es mejor, existen posibilidades de financiarse mejor y se va cambiando. Afortunadamente, poco a poco las cosas están mejorando, hay buenos indicadores. Aquí una aclaración, no quiere decir que todo esté perfecto, que todo haya mejorado de la noche a la mañana, no hay varitas mágicas, pero sí la coyuntura económica está mejorando. Señor ministro, gracias por estar aquí. Gracias a todas y todos.